Hola, me llamo Carmen. Tengo 85 años y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación. Pero sobre todo, para que entiendas cómo un solo día puede romperte el alma en 1000 pedazos. ¿Sabes? Hay amores que te marcan tan hondo, de esos que la gente no entiende, que la sociedad condena, y el mío fue uno de ellos. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el olor a cera de la iglesia, el murmullo de las voces que se mezclaban con el repique de las campanas. Era el día de mi boda, sí, mi boda, pero no con el hombre que amaba. Y fue justo ahí, en la sacristía, un instante antes de cruzar el umbral, cuando todo se vino abajo. Él estaba allí, de pie en la esquina más oscura de la sacristía, con la mirada perdida en el suelo de baldosas frías, como si le pesaran siglos. No dijo una palabra, pero sus ojos, ¡ay!, sus ojos eran un grito silencioso. Y entonces, la voz de mi padre, dura como el hierro forjado, resonó en mis oídos. Carmen, ¿qué haces con este? ¿No te da vergüenza? Vete a tu sitio, ahora mismo. Él, mi padre, me agarró del brazo, con una fuerza que me dejó moratones que tardaron días en desaparecer. Recuerdo el crujido de mi vestido de novia, tan blanco, tan puro, mientras me arrastraba lejos de la única persona que había logrado ver mi verdadera alma. Aquel fue el momento exacto en que mi corazón se partió. La vergüenza me quemó las mejillas, y el frío de la sacristía se me metió hasta los huesos. ¿Cómo pude permitir que llegara a esto?, me preguntaba una y otra vez, mientras mi padre me empujaba hacia la nave, hacia un futuro que no quería. Sentía las miradas curiosas, las cuchicheadas, un murmullo constante, que parecía juzgar cada uno de mis pasos. El aire se volvió denso, pesado, como si la felicidad se hubiera esfumado y solo quedara el peso de una decisión impuesta. Mi vestido, antes símbolo de un sueño, ahora era una jaula de seda, y él se quedó allí, inmóvil, una sombra más en la penumbra, mientras yo caminaba hacia mi desdicha. Esa imagen, la de su figura solitaria, me ha perseguido durante toda mi vida. Ay, hija mía, si supieras la de veces que he vuelto a ese día, a la sacristía, a la mirada de mi padre. Pero para entenderlo, tienes que ir conmigo un poco más atrás, mucho antes de ese vestido blanco y de esas campanas. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce, ¿sabes? Donde las casas eran de piedra y el olor a leña quemada te envolvía cada atardecer. Mi niñez fue sencilla, marcada por las tradiciones, por el respeto a los mayores, y sobre todo por el peso del qué dirán. Mi padre, un hombre de campo, trabajador y con un sentido del honor que a veces me asfixiaba, siempre decía que el buen nombre de la familia era lo más importante. Y mi madre, ella era más dulce, pero también vivía bajo esa misma sombra, esa misma presión de la comunidad. No había espacio para salirse del camino, no, ni un poquito. Nuestra vida era un reloj. Las mañanas olían a café de puchero y a pan recién hecho, y mis días se llenaban ayudando a mi madre en la casa, cosiendo, cuidando del huerto. No había mucho tiempo para soñar, o al menos, no para soñar cosas que no encajaran en el molde. Desde muy pequeña, sentía que había algo diferente en mí, una inquietud que no terminaba de entender, un anhelo de algo más allá de las 4 paredes del pueblo. Las niñas de mi edad ya hablaban de maridos y de formar una familia, pero a mí me costaba imaginarme en ese futuro preestablecido. Me gustaban los libros, la música, y me encantaba escaparme al río, sentir el frío del agua en los pies, el canto de los pájaros. Era mi pequeño refugio. Y fue precisamente cerca de ese río, un atardecer de verano, donde lo vi por primera vez. Él no era del pueblo, venía de más allá, de la ciudad, con sus ideas y su forma de mirar el mundo tan distinta a la mía. Su nombre era Antonio. Recuerdo el sol poniéndose, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y cómo su sonrisa me atrapó. No era el hombre que mi familia habría elegido, ni mucho menos. Él no tenía tierras, ni un apellido de peso en el pueblo, pero sus ojos veían algo en mí que nadie más había visto. Me hablaba de libertad, de arte, de un mundo que yo solo conocía por los libros. Con él sentía que podía ser yo misma, sin máscaras, sin el peso de las expectativas. Nuestros encuentros se convirtieron en el secreto mejor guardado de mi vida. Nos veíamos a escondidas, en el viejo molino abandonado, o bajo el manto de la noche cuando el pueblo dormía. Cada caricia, cada palabra susurrada, era un tesoro. Él me regaló una pequeña peineta de plata, sencilla, pero para mí era más valiosa que cualquier joya. Decía que me recordaría que siempre sería su estrella. Y yo le cantaba las coplas que mi abuela me había enseñado, con la voz temblorosa de la emoción. Con él, el tiempo se detenía, y el miedo desaparecía. Era un amor prohibido, sí, lo sabíamos, pero tan intenso, tan verdadero que nos parecía invencible.
Era mi todo, mi pequeño universo en medio de un mundo que no nos quería juntos. Pero en el pueblo, las paredes oyen, y las miradas pesan. Mi padre empezó a notar mi distancia, mi melancolía. Y entonces, llegó la noticia. Me habían concertado un matrimonio. Un buen partido, decían, con un hombre respetable, de buena familia, con tierras. Mi futuro estaba sellado, y yo ni siquiera había tenido voz. Recuerdo la cena en la que lo anunciaron, el silencio pesado, la mirada de mi madre llena de pena, pero también de resignación. Sentía que mi vida se escapaba entre mis dedos, como arena. ¿Cómo podía decirles que mi corazón ya tenía dueño, que no podía casarme con otro? La idea de deshonrar a mi familia, de traerles la vergüenza, me paralizaba. Me sentía atrapada, sin salida, entre el amor de mi vida y el deber. Los días previos a la boda fueron una tortura, una cuenta atrás, hacia mi propia desdicha. Intenté hablar con mi padre, con mi madre, suplicarles, pero sus oídos estaban cerrados a mis lamentos. «Es por tu bien, Carmen», me decían, «es lo que toca». Cada hilo del vestido de novia que mi madre cosía con tanto esmero, sentía que era una atadura más. La peineta que Antonio me había regalado, la guardé en el fondo de un cajón, como un recuerdo prohibido de un sueño que se desvanecía. La alegría que debería haber sentido se había convertido en un miedo helado, en una resignación amarga. Y la imagen de Antonio, sus promesas, nuestros planes, todo se convertía en cenizas, mientras me preparaban para un futuro que no era el mío. Justo antes de cruzar ese umbral, sabía que mi alma ya estaba rota. El eco de las campanas de boda aún resonaba en mis oídos, pero ya no era un sonido de alegría, sino un martilleo sordo que anunciaba mi condena. ¿Sabes lo que es sentir que te arrancan el alma del cuerpo? Pues así me sentía yo, hija. Después de la ceremonia, todo fue un velo gris. Mi nuevo hogar era una casa grande, sí, pero fría y vacía, sin la calidez del amor. Mi marido, un hombre bueno a su manera, pero un extraño para mi corazón, se movía por la casa como una sombra. No había caricias ni risas, solo un silencio pesado que se colaba por cada rendija. Las noches eran eternas, y la cama, antes un lugar de sueños, se convirtió en un potro de tortura donde el recuerdo de Antonio me quemaba la piel. Mis votos, pronunciados con la boca pero no con el alma, eran una traición a mí misma, y eso me dolía más que cualquier golpe. Intenté buscarlo, ¿sabes?, con la desesperación de quien se aferra a un clavo ardiendo. Mandé recados con los niños del pueblo, con la promesa de una moneda, solo para ver si Antonio seguía allí, si pensaba en mí. Pero el pueblo era pequeño, y las paredes tenían oídos. Mi padre había doblado la vigilancia, como si yo fuera una prisionera. Cada salida era escrutada, cada mirada, juzgada. Los chismes corrían como la pólvora, y pronto, la gente empezó a hablar de mi tristeza, de mi melancolía. Una mujer casada debe ser feliz, decían. ¿Feliz? ¿Cómo podía serlo si sentía que me habían robado el aire? Los recados no llegaban, o si llegaban, lo hacían vacíos. Y el silencio de Antonio, ese silencio me mataba un poquito cada día. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, o peor aún, como si me hubiera olvidado. Las palabras de la gente eran puñales, hija. En la plaza, en la iglesia, en la tienda, sentía sus miradas clavadas en mí, susurrando, juzgando. Pobre muchacha, con lo que le ha costado sentar cabeza. Qué vergüenza para el padre, con la que le lió antes de la boda. Esas frases dichas a media voz, llegaban a mis oídos como verdades ineludibles. Mi padre por su parte endureció aún más el gesto, me miraba con una mezcla de decepción y alivio, como si me hubiera salvado de un abismo, pero al mismo tiempo me reprochara mi propia rebeldía. Mi madre, que siempre había sido mi refugio, ahora solo me ofrecía miradas llenas de pena y resignación, como si yo fuera un cristal roto que ya no tenía arreglo. Me sentía una extraña en mi propia casa y una paria en mi propio pueblo. Y entonces, una tarde, mientras cosía junto a la ventana, vi a una de las vecinas, la María, que venía hacia mí con una expresión compungida. «Carmen», me dijo en voz baja, casi un susurro, «he oído que Antonio se ha ido. Dicen que se fue del pueblo a los pocos días de tu boda, sin mirar atrás, que está en la ciudad, trabajando y que ya tiene otra». La aguja se me cayó de las manos, y el hilo se enredó en mis dedos. Sentí un frío que me caló hasta los huesos, un dolor tan agudo que me robó el aliento. Mi corazón, que ya estaba herido, se desangró un poco más con cada palabra. ¿Se había ido? ¿Me había olvidado tan pronto?
¿O era una mentira más para terminar de hundirme? Aquella noticia, verdadera o no, me dejó sin fuerzas, como si me hubieran arrancado la última esperanza. Mi casa se convirtió en una cárcel de oro, como te decía. Los días transcurrían iguales, monótonos. Me levantaba, cumplía con mis tareas, cocinaba para mi marido, escuchaba sus pocas palabras sobre el campo o el tiempo. Él era un hombre de costumbres, previsible, y yo me sentía una pieza más en su rutina, no una compañera. No había intimidad, no había conexión. Cuando intentaba hablar de mis sentimientos, de mi pena, él se encogía de hombros y me decía: Carmen, no pienses tanto. Las cosas son como son. Era como hablar con una pared. La soledad se hizo mi compañera constante, un peso invisible que me acompañaba a todas partes. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la muchacha risueña que Antonio había amado. Solo veía unos ojos cansados, y una sonrisa forzada. Cada paso que daba era un esfuerzo, cada sonrisa, una mentira. Tenía que fingir, por el honor de mi familia, por la reputación de mi marido, por no dar que hablar aún más a la gente del pueblo. Asistía a misa, iba al mercado, saludaba a las vecinas con una educación que no sentía. Por dentro, era un desierto. La peineta de plata que Antonio me había regalado, la saqué una noche del cajón y la miré a la luz de la luna. Era un recuerdo de un amor que parecía tan lejano, casi inventado. ¿Había existido de verdad? ¿O había sido solo un sueño febril de una muchacha ingenua? Las promesas, los besos, las esperanzas, todo se había desvanecido como el humo, dejándome solo el sabor amargo de la realidad. Sentía que me ahogaba en un mar de obligaciones y desilusiones. Y llegó una noche, la más oscura de todas. Mi marido ya dormía, roncando suavemente a mi lado, ajeno a mi tormento. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la ventana, abriéndola para sentir el aire frío de la noche en mi rostro. El pueblo estaba en silencio, solo se oía el ulular de un búho lejano. Miré las estrellas, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola. Ni mi padre ni mi madre, ni siquiera Antonio, nadie podía alcanzarme en ese abismo. Lloré en silencio, con lágrimas que no sabían a desahogo, sino a pura desesperación. ¿Para qué vivir si el alma ya estaba muerta?, me pregunté. En ese instante, en medio de la oscuridad y el frío, sentí que la vida me había abandonado por completo, dejándome a la deriva en un mar de dolor. Si esta historia tocó tu corazón y quieres saber cómo Carmen encontró la fuerza para seguir adelante, suscríbete para más historias como esta. Pero incluso en esa desesperación, hija, en lo más hondo del pozo había una pequeña luz que nadie conocía. ¿Sabes cuál era? Mi secreto. Desde niña, cuando me escapaba al río, no solo iba a soñar. Llevaba conmigo un cuadernillo, pequeño, de tapas gastadas, que escondía bajo las piedras del viejo molino. Allí, entre los dibujos de flores y pajaritos, empecé a escribir, a anotar cosas. No solo mis penas, no, sino lo que oía, lo que veía. Las cuentas del mercado, los precios que mi padre discutía con los tratantes, las cosechas de los vecinos. Era mi manera de entender el mundo, de sentir que tenía un lugar, una voz, aunque fuera solo en esas páginas ocultas. Nadie en el pueblo, ni siquiera mis padres, imaginaba la verdad que se guardaba entre esas tapas de cartón. Ese cuadernillo se convirtió en mi refugio, mi pequeña rebeldía. Empecé a usarlo mucho antes de la boda, cuando las expectativas del pueblo ya me asfixiaban, cuando el destino se sentía inminente. ¿Por qué lo mantuve en secreto? Porque en aquel tiempo, una mujer no debía preocuparse de esas cosas de hombres, de números, de negocios. Mi padre habría reñido, mi madre se habría asustado de que me saliera del camino, de que diera que hablar. Era algo solo mío, un lugar donde mi mente podía volar libre, lejos de las miradas curiosas y de los juicios. Era mi resistencia silenciosa a un destino que me habían impuesto, una forma de decirme a mí misma que yo era más que una cara bonita y unas manos para coser y cocinar. Era mi pequeña parcela de libertad en un mundo de cadenas. El valor de ese cuadernillo no era el de una joya, no, su valor era el conocimiento. Con él, aprendí a leer entre líneas, a entender el vaivén del mercado, las deudas, las ganancias. Observaba a mi padre, a mi marido después, hablar de la venta de la lana, del precio del trigo, y yo, en silencio, ya lo había calculado todo. Sabía cuándo nos engañaban, cuándo nos beneficiábamos, incluso las triquiñuelas de los tratantes. Era como tener un mapa oculto en un territorio desconocido. Ese conocimiento me daba una fuerza interior, una sensación de que no estaba tan indefensa como parecía. Era mi escudo,
mi arma secreta, un ancla en medio de la tormenta que era mi vida. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba la mente que bullía tras mis ojos tristes. Si mi familia hubiera sabido esto, hija, ¿qué habrían pensado? Mi padre, que tanto valoraba el buen nombre y la tradición, jamás habría permitido que una mujer se metiera en sus asuntos, en lo que él consideraba terreno de hombres. Mi marido, que me veía como una esposa dócil, una más en la casa, se habría escandalizado, o peor, se habría reído. Pero esa capacidad, esa comprensión silenciosa, era mi dignidad. Me permitía sentir que no era solo un adorno, una propiedad, sino una persona capaz de entender, y quizás algún día, de influir. Me daba una chispa de esperanza, la idea de que, a pesar de todo, no estaba completamente perdida. Significaba que había una parte de mí que no podían doblegar, que no podían robarme, por mucho que intentaran encadenar mi vida a la de otro. Era mi alma, intacta, en un rincón secreto. Siempre me subestimaron, ¿sabes? Desde pequeña, cuando prefería un libro a las muñecas, o cuando me escapaba al río en vez de cotillear con las otras niñas. Me veían como la soñadora, la melancólica, la que no encajaba del todo. Mi padre me arrastró del brazo en la sacristía como si fuera una cría tonta. Mi madre me miraba con pena, y mi marido, con una indiferencia que dolía. Pero bajo esa capa de mujer sumisa, o esposa triste que todos veían, latía una mente que observaba, que calculaba, que entendía el mundo de una forma que ellos no sospechaban. Ese cuadernillo era mi venganza silenciosa. Mi forma de decirles a todos que no era tan fácil de romper como pensaban. Era mi promesa a mí misma de que, algún día, esa fuerza oculta encontraría su camino, su propósito. Era el faro en mi noche más oscura. Y así, hija, la vida siguió su curso, inexorable. Mi marido, un hombre de campo y costumbres, se fue de este mundo muchos años después, dejando un vacío, sí, pero también una extraña oportunidad. Los hombres de la familia, mis cuñados, ya se frotaban las manos, convencidos de que una mujer, y además viuda, no podría manejar la hacienda. Querían tomar las riendas, dejarme la pensión y poco más, ¿sabes? Creían que yo me retiraría a mi pena, a mi costura. Pero yo ya no era la muchacha asustada de la sacristía. Saqué el cuadernillo, el de tapas gastadas, que había guardado con tanto celo durante décadas. Lo abrí, no con rabia, sino con una calma profunda, casi serena, que me sorprendió a mí misma. Había estado preparándome toda la vida para ese momento, sin saberlo, en silencio. Cada número, cada cálculo anotado en esas páginas, era un paso hacia la dignidad que me habían negado. Era mi momento de tomar las riendas de mi propio destino, de mi propia voz. La reunión fue en el salón principal, con el olor rancio a tabaco y a café requemado que se mezclaba con la tensión. Mis cuñados, con sus aires de superioridad, hablaban de deudas inmensas, de malas cosechas, y de la necesidad urgente de vender parte de la hacienda para salvarla. Intentaban convencerme con palabras grandilocuentes de que su decisión era la única sensata. Y yo, Carmen, la viuda silenciosa y supuestamente ignorante, escuché cada palabra, cada mentira. Cuando terminaron, con una voz que no reconocía, tan firme, tan clara, que resonó en el silencio, empecé a hablar. Disculpen, les dije, pero creo que se equivocan. Y saqué el cuadernillo. Les mostré con números exactos y fechas precisas, los verdaderos beneficios, las deudas que no eran tales, y el valor real de cada parcela. Sus caras. Ay, hija, sus caras eran un poema, pasando del asombro a la rabia contenida, de la rabia a una incredulidad que les desdibujó el semblante. Un silencio pesado llenó la estancia, y por primera vez en mi vida, sentí que mi voz tenía peso, que mis palabras eran flechas certeras que no podían ignorar. Aquel día, hija, no recuperé a Antonio, no, ni el tiempo ni las decisiones ajenas pueden devolverte lo que se perdió. Pero recuperé algo mucho más valioso, a mí misma. Recuperé la dignidad que creí perdida, la voz que me habían silenciado. Entendí que la verdadera fuerza no está en gritar, en el enfrentamiento, sino en el conocimiento, en la paciencia, en la observación silenciosa, y en la capacidad de ver más allá de lo evidente. Aquel amor prohibido, que me rompió el alma en 1000 pedazos, también me enseñó a buscar refugio en mi interior, a cultivar un jardín secreto donde nadie pudiera entrar ni pisar. Fue un camino largo, doloroso y solitario, pero cada paso valió la pena. ¿Sabes? A veces, la justicia no llega con grandes batallas, sino con la silenciosa afirmación de quién eres y lo que vales. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido así, obligada a callar, pero con una verdad ardiendo por dentro, esperando su momento? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.